El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él le dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Le dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. El peligro es la mezcla. Es el intento de mezclar la gracia con la ley. Realmente, cuando vas a una iglesia cristiana, católica, evangélica, presbiteriana, bautista, pentecostal, carismática, ortodoxa o adventista, realmente nadie de nosotros predica la ley de Moisés. Porque si lo hicieras, no eres cristiano, eres judío. El que predica la ley de Moisés es alguien que le sigue a la Torá, a los judíos, a la ley, a Moisés. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Toda iglesia que no predique la gracia, que no predique el reino de los cielos y que predique la persona del Espíritu Santo, en verdad no es una iglesia, es una sinagoga. Pero Jesucristo no dijo que iba a edificar una sinagoga. No. Él dijo: y yo edificaré mi iglesia. Jesucristo no tiene muchas iglesias, Él solo tiene una. Y la iglesia de Jesucristo no es una constitución, ni está en Roma, ni está en Wittenberg, ni está en otro lugar. No. La iglesia de Jesucristo son personas. No es una denominación, son personas que han recibido el perdón de los pecados, que han sido nacidos de nuevo, que son esas piedras de las cuales Jesucristo habló en Mateo capítulo 16, 18. La iglesia de Jesucristo son personas, pero algo que con el tiempo pude observar por propia experiencia es que estamos en la iglesia de Jesucristo, pero predicamos algunas veces mensajes como si fuera una sinagoga. Predicamos la ley o intentamos mezclar la ley con la gracia.
En Primera de Reyes hay una historia que pasó con el profeta Elías en un monte que se llama Carmel. De ahí vienen las carmelitas, el orden de las carmelitas, porque justo en aquel monte, en Israel, en Galilea, allí estaba el primer monasterio de ellos, las carmelitas. Y en el monte de Carmel, el profeta Elías, ya habían pasado 3 años y medio de sequía, y el pueblo estaba indeciso. Algunas veces le servían al Dios de Israel, Adonai Elohim. Pero en aquel momento estaba el rey Ahab. Es interesante ese nombre, Ahab. Es el nombre del capitán de la novela de Moby Dick. También se llamaba Ahab, a ese que le faltaba una pierna. Muchos de vosotros habéis visto la película antigua. Y ese rey Ahab tenía una esposa que no era de Israel, Jezabel. Y en ese momento el pueblo de Israel cojeaba, saltaba. De vez en cuando servían a Baal y de vez en cuando le servían al Señor. Y el profeta Elías se presentó allí en el monte de Carmel. En Primera de Reyes 18:21 dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Esa palabra indeciso en hebreo significa estar cojeando con 2 muletas, pero también significa saltar de un lado al otro. Cuando el profeta Elías cogió esa palabra, él estaba también describiendo una ceremonia diabólica de los sacerdotes y profetas de Baal, de la Ashera y de los otros dioses, de los filisteos, de los de Sidón. Y cuando ellos hacían una ceremonia, ellos saltaban de un pie al otro. Y el profeta Elías toma esta palabra, justo esa palabra, y le llama estar indeciso, con un pie en el mundo y con un pie en el reino. Es un término que nosotros cristianos hemos oído muchas veces. Decimos, no puedes estar con un pie en el mundo y con un pie en el reino. Pero el problema es que intentamos estar con un pie en la ley y con un pie en la gracia. Y la verdad es esta, querido oyente. O vives bajo la ley o vives bajo la gracia. Es imposible. No podemos mezclar lo uno con lo otro. En esta parábola de Lucas capítulo 5, versículo 33, Mateo capítulo 9, a partir del versículo 14, y Marcos 2, versículo 18, los fariseos, sus discípulos, y los discípulos del último profeta del Antiguo Testamento, de Juan, vinieron para hablarle a Jesucristo. Una cosa que digo, algo está mal aquí. Porque dice en Marcos 2, 18, y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. Y juntamente vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? ¿Sabe lo que es gracioso, querido oyente? Que los discípulos de los fariseos odiaban a los discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan no se llevaban para nada bien con los discípulos de los fariseos. Un día, cuando los fariseos
vinieron para huir a Juan. Juan le dijo: generación de víboras. Con que ya te imaginas qué buena relación los dos tenían. Pero es una cosa graciosa porque os voy a contar. Ellos no se podían ver. Lo uno no podían ver a los otros. Pero cuando tenían los dos un enemigo común, de repente se entendían bien. Es como hoy muchos partidos políticos no se pueden ver, se odian. Pero cuando tienen un partido en común como enemigo, de repente hacen pactos y parece que hay armonía. Y para nada es así. ¿Sabes que un enemigo común puede unir a otros enemigos? Y estos dos que no se podían ver ni de lejos, vinieron y dijeron: ¿por qué nosotros ayunamos? A ver, una pregunta. Si no sabes por qué ayunas, ¿para qué ayunas? La vida religiosa, cuando vives una vida sin verdadera relación con Jesucristo, cuando eres una persona religiosa, haces cosas y no sabes ni por qué. Haces cosas, no hay recompensa. Haces cosas y te dejan un vacío. La religión te dice que hagas cosas, pero te deja con el vacío, con esa inseguridad. Y ellos dijeron: ¿por qué nosotros ayunamos y vosotros no? Y Jesucristo entonces le contesta con 3 parábolas. Habla de un novio, habla luego de un vestido y habla luego de odres nuevos. Es interesante que cuando Jesucristo habla en los evangelios de Mateo, capítulo 25, en Marcos, Lucas y Juan, cuando habla de la novia, cuando habla del novio, cuando habla de las bodas, ¿sabe lo que es gracioso? Él solo menciona al novio, nunca a la novia. ¿Por qué? Porque la novia todavía no apareció en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo apareció la novia de Jesucristo? La novia de Jesucristo apareció cuando Dios, el Espíritu Santo, fue derramado sobre 120 en un aposento alto y de repente aparece Eclesia, la iglesia. Jesucristo no habló de la novia hasta que Él no resucitó entre los muertos y el Espíritu Santo dio vida a la iglesia. La palabra iglesia, que proviene del griego eklesia, ek significa hacia afuera, glesia viene de llamar, kaleo, significa llamar hacia afuera. Antiguamente, cuando había una ciudad en el Imperio Romano, ellos tenían una costumbre griega, que cuando querían tener un gobierno, unos ancianos que gobiernen en una ciudad, entonces, como no se conocía la democracia, cuando había una congregación de personas, ellos de esa multitud llamaban gente hacia afuera, ese llamado eclesia, hacia afuera, y esos que fueron llamados hacia afuera le llamaban eclesia, los llamados hacia afuera, los que iban a tener el poder. Cuando Jesucristo llamó a la novia con el último grito, suspiro, a la puerta de Jerusalén, cuando Él murió, y cuando el soldado
metió la lanza por las costillas de Jesucristo, pasó lo que pasó en el jardín Edén. La primera mujer, Eva, fue tomada del costado de Adán. Y la nueva mujer, entre comillas, la iglesia, también fluyó y nació por el costado de aquella persona que estaba crucificada a las puertas de Jerusalén. Y lo mismo que Eva fue formada mientras Adán dormía, la iglesia, en esos 3 días de la muerte de Jesucristo, Dios formó con sangre y agua a la iglesia de Jesucristo. Y nosotros, todos los que creemos en Jesucristo, somos la iglesia de Jesucristo. Seas católico, seas evangélico, seas ortodoxo o de cualquier otra denominación cristiana, acuérdate, nunca pienses que tu iglesia es la única iglesia. No, estás equivocado. Todos los que creen en Jesucristo, que Él es el verdadero Dios y el verdadero hombre, enviado por el Padre Celestial, nacido por la persona del Espíritu Santo, por la Virgen María, resucitado el tercer día, esos son los que van por el camino hacia el cielo. Y Jesucristo dijo, ¿cómo van a comer si el novio está todavía con ellos? Ya vendrán días cuando el novio será quitado. Esa palabra quitado en griego significa arrancado. Y entonces en aquel día ayunarán. Y dice Jesucristo, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Ahora tienes que saber, querido oyente, que la palabra vestido es usada en el Nuevo Testamento para describir la justicia. La palabra vestido, si tú la estudias en el Nuevo Testamento, vas a leer que es como una justicia que nos ponemos. Incluso en el profeta Isaías dice el Señor, vuestra justicia es como trapos sucios, inmundos, como un vestido sucio. El vestido en el Nuevo Testamento describe la justicia. Hay una parábola de Jesucristo que un rey hizo bodas para su hijo. Y dice que en un momento él fue a visitar la boda y encontró a uno que no tenía el vestido de boda. ¿Cuál vestido de boda? Tú y yo hoy en día, cuando estamos invitados a una boda, tú te compras el vestido. ¿Sabías? Y lo puedes leer en el libro de Jueces con Samson, que él trajo 30 vestidos para los invitados. En una boda, y eso se pueden leer en textos antiguos, hebreos, que muchos de ellos todavía se encuentran en Alemania, porque Alemania tenía una historia inmensa de la vida judía. En tiempos antiguos, cuando ibas a una boda, el que hacía la boda, si era un hombre rico, él le daba vestidos de boda a los invitados, que luego tú te los llevabas a casa como regalo. Y en esta parábola
Dice Jesucristo que un rey que había repartido los vestidos de justicia de la boda, encontró a uno sin vestido y dijo: amigo. Bueno, la palabra amigo, hetairos, ahí significa fulano de tal. ¿Tú cómo has entrado? Y dice la Biblia que no pudo decir nada. Y dijo: sacadlo de aquí. Tú y yo hemos recibido el vestido de la justicia. Cuando Jesucristo en Lucas capítulo 5, en Mateo capítulo 9, en Marcos capítulo 2, habla de el vestido, nadie corta un pedazo de vestido nuevo que luego comprendemos lo nuevo. Esa palabra nuevo en griego es interesante, porque esa palabra nuevo en griego se llama kainos y significa nunca antes usado. Cuando nosotros, dice la Biblia en 2 carta de Corintios capítulo 5 versículo 17, y pronto, querido oyente, voy a hacer una serie en TikTok, en Instagram, donde todos los días vas a aprender una palabra en griego. Vas a aprender todos los días. Voy a dar entre 30 segundos, 1 minuto o 2 minutos máximo, una enseñanza sobre una palabra en griego. Porque ya escribí un libro, un devocional diario, una inspiración, donde todos los días vas a aprender una palabra del Nuevo Testamento en griego. Del Antiguo Testamento todavía me falta, pero del Nuevo Testamento ya puedo hacerlo para 2 años, casi más de 600 y pico palabras llevo de desarrollo, de estudio para ese libro. Cuando la Biblia dice, y la razón por qué lo digo, porque de otro día estuve desarrollando la palabra kainos. Cuando Jesucristo dice un vestido nuevo, le dice en griego kainos. Pero es interesante, el vino nuevo no se llama kainos, se llama neon. Es otro nombre para nuevo. Vino nuevo, neon, es vino joven, todavía no desarrollado. Pero el vestido nuevo, en griego, kainos, significa nunca antes usado. Cuando dice 2 carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17, si alguien está en Cristo Jesús, es una kainos criatura. Tu vida, la que tú vives, es brand new, como dice el inglés. Es de 0 kilómetro, como se dice en España. Es completamente nueva. Tú no estás copiando la vida de uno, tú estás viviendo tu mejor vida. Es una vida nunca usada. Cuando Jesucristo dice en Marcos capítulo 16, versículo 17, y los que creen en mí van a hablar en nuevas lenguas, ahí no está hablando de las otras lenguas, de Hechos capítulo 2, versículo 4, donde los apóstoles hablaron en otras lenguas, en heteros, glosa, laleo. En Marcos capítulo 16 dice kainos, glosa, laleo. Significa lenguas completamente nuevas, sin gramática, sin, no sé cómo se dice en español, melodía de armonizar. Ok, yo sé que tú sabes lo que yo, torpe, estoy intentando de explicar. Las nuevas lenguas no tienen gramática. Jesucristo dice que nosotros la
justicia que recibimos es una kainos justicia. Es la justicia del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, bajo la gracia. Y ese vestido nuevo, si tú lo rompes y lo pones en un vestido viejo, oye lo que dice Lucas 5:36, no armoniza. Es interesante que esa palabra armoniza en griego se llama sinfoneo, sinfonos, que significa no tener el mismo sonido. Interesante. La ley y la gracia nunca pueden tocar en la misma orquesta para tocar una melodía, porque los dos tienen otro fonos, otro sonido. El sonido de la gracia es otro que el sonido de la ley. No armoniza. En Mateo capítulo 9, versículo 16 y Marcos 2:21 dice que cuando se pone lo nuevo, se corta algo de lo nuevo y se pone sobre lo viejo, ¿sabe lo que dice? La ruptura se hace peor. Querido oyente, querido cristiano, mirad, el intento de vivir bajo la gracia y vivir bajo la ley al mismo momento hace las cosas peor en tu vida. Es la mezcla de nosotros cristianos y de nosotros pastores y de nosotros predicadores que mezclamos la ley con la gracia. No funciona. O lo uno o lo otro. O vives bajo la gracia o vives bajo la ley. Pero hoy en día, seguramente ninguna iglesia predica la pura ley, porque si ya no fuera una iglesia, fuera una sinagoga. Es la mezcla, es el peligro. Es la mezcla. Queremos ser salvos por gracia, pero queremos ser formados por la ley, por el amor de Dios. No hay cosa más lejos de eso. La ley es como un espejo. Tú miras al espejo y el espejo solo refleja lo que se pone delante del espejo. La ley te enseña cómo eres. La gracia es el espejo que te enseña cómo serás. ¿Sabes? No puedes mezclarlo. No hay cosa peor. El intento de vivir bajo la gracia y bajo la ley no funciona. No hay gente que sufra más que aquellos cristianos que intenten vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia a la misma vez. Es como hemos leído en Primera de Reyes 18:21. Saltamos, andamos con muletas por la vida. Y si andas con muletas por la vida, no puedes andar a la velocidad que necesitas de andar. El peligro es la mezcla. Y el peligro no está en la ley. La ley es buena, la ley es perfecta. Salmo 19, versículo 7. Pero hay un problema. Yo no soy perfecto. Y tú tampoco. La ley de Moisés es perfecta, pero cuando se encuentra con mi carne, no funciona. El intento de mezclar la ley con la gracia lo hace todo peor. Porque la gracia de Jesucristo te da paz. La ley es una condena continua. La ley demanda todo el tiempo que seas santo, que hagas esto. Pero la gracia te lo regala. Y como dice Romanos 8:1, ¿cómo empieza Romanos 8:1? No hay condenación. ¿Y cómo termina Romanos 8? No hay
separación. Bajo la gracia de Jesucristo no hay condenación. Y bajo la gracia de Jesucristo no hay separación. Tienes que saber una cosa, querido oyente, que el pacto que se hizo en la Pascua judía, en el Pesaj, era la ley. Pero en la Santa Cena es nuestra Pascua. Ahí tomamos la copa de la sangre de Jesucristo. Déjame solo dar un detalle. Para eso tengo una predicación, un estudio bíblico que se llama La Última Cena del Antiguo Testamento. Y la pregunta es si Judas tomó la Santa Cena. Eso fue la pregunta que me hizo un hermano y una hermanita, y por eso lo estudié y lo busqué. La Biblia dice que Jesucristo tomó el Pesaj, la Pascua hebrea de los judíos, según el rito de Éxodo capítulo 12. Lo tomó en el aposento alto, porque Pedro y Juan siguieron a un hombre con un cántaro, llegaron a ese lugar, y ahí ellos dijeron: el maestro te dice, ¿dónde está el lugar que tú has preparado para nosotros? Y ahora oíste una cosa graciosa. Jesucristo dijo: yo enseñaré una sala, dice en griego, revestida con colchones, con almohadas para sentarse. ¿Queréis oír una cosa graciosa? La Pascua hebrea nunca se podía celebrar sentado o acostado, siempre de pie. Lo dice la ley en Éxodo capítulo 12. Pero en esa noche, Jesucristo, que había cumplido toda la ley y le faltaba una cosa, porque él dice en Marcos capítulo 14, ¿cuánto he deseado de tomar con vosotros esta Pascua, este Pesaj? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque era el último paso del Antiguo Testamento que se iba a cumplir. ¿Y qué era? En la cruz, Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, pero en la Santa Cena, o mejor dicho, en el Pesaj, Jesucristo cumplió la ley. En la Pascua hebrea, en aquella noche, Jesucristo cumplió la ley. Pero cuando Jesucristo dijo, tengo sed, Jesucristo cumplió las profecías. Y Jesucristo tenía que cumplir la ley y los profetas. Cuando llega en aquella noche y celebra la Pascua hebrea, en memoria al momento donde los judíos salieron a los 430 años de Egipto, Dios el Padre le dijo a Moisés cómo celebrar el Pesaj. Y en ese celebrar aparece el cordero, el pan sin levadura, las matas amargas. Pero ¿sabe lo que no aparece? La copa del vino. Y tú dices, ¿por qué es eso importante? ¿Así? Déjame explicarte. Cuando Jesucristo con los discípulos y Judas estaba presente, celebró la Pascua judía de los hebreos, el último acto era mojar el pan sin levadura en ese plato con las matas amargas, creo que se llama en español, y comerse. Era lo último. Y así terminaba el Pesaj. Cuando están comiendo, Jesucristo coge el pan, lo parte, lo reparte, y antes dijo, uno de vosotros me va a entregar. Es interesante que en Mateo capítulo 25, o 26 mejor dicho, cuando ellos dicen, Señor,
¿Y quién es el que te va a entregar? ¿Quién es? Y los 12 apóstoles dicen, ¿seré yo, Señor? Mateo capítulo 26, 22. Soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Y cuando le toca a Judas preguntar, dice en versículo 25, ¿soy yo, maestro? ¿Sabías que Judas era el único discípulo de los 12 que en aquella noche a Jesucristo le llamó maestro? Todos los otros discípulos le llamaron Señor. Y cuando Jesucristo dice la Biblia que Pedro le hizo señales a Juan, ¿quién será? Y dice la Biblia que Jesucristo le dijo a Juan, aquel a quien yo mojo el pan. La Biblia no dice que Jesucristo se levantó. Judas estaba tan cerca como Juan. No estaba en el pecho, pero estaba cerca, tan cerca, que Jesucristo mojó el pan y se lo dio. Y en tu vida es lo mismo. Los que te aman están cerca y los que te odian están cerca. Y dice la Biblia que Jesucristo le dijo a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Es interesante que esa palabra rápido en hebreo, aunque Jesucristo el texto está en griego, pero rápido también significa peshach, pasar rápido. Cuando Jesucristo mojó el pan y se lo dio a Judas, fue el último acto del Antiguo Testamento. Cuando sale Judas y cuando terminan la cena, oye lo que dice primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo, este es mi nuevo pacto. Y de nuevo, esa palabra, de nuevo pacto, ¿quieres saber cómo se llama? Kainos. Kainos, de nuevo. ¿Y sabes qué? Una cosa, querido oyente. En aquella noche, 2 hombres iban a negar de conocer a Jesucristo. Uno comió el pan del Pesaj, pero luego se ahorcó, Judas. Pero Judas no tomó la copa del nuevo pacto de la gracia. Pero el otro que le iba a negar, le negó incluso 3 veces. Pero había una cosa. Este hombre, Kefas, Petros, Simón, hermano de Andreas, él sí tomó la copa del nuevo pacto bajo la gracia. Judas comió el pan, pero Pedro también, además del pan, tomó la copa de la sangre, del pacto, de la gracia con Jesucristo. Por eso, bajo la gracia no hay maldición. Bajo la gracia sí hay corrección, pero no maldición. El intento, querido oyente, de mezclar la gracia con la ley lo hace todo peor. No podemos vivir el camino de la gracia con las reglas de la ley. No funciona. Los cristianos que intentan vivir esa vida mezclada lo perciben todo mal. La ruptura se hace peor. Oye lo que dice en Mateo capítulo 9 y lo que dice en Marcos capítulo 2, 21. Y dice que el intento de poner lo viejo sobre lo nuevo, dice, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor. La vida
mezclada la ley con la gracia es peor que vivir en el mundo. Porque es una continua condenación. Lo nuevo tira de lo viejo y lo hace peor. Porque no funciona, no armoniza. Tú y yo no podemos mezclar la ley con la gracia. O vivimos completamente bajo la gracia o completamente bajo la ley. La mezcla lo hace todo peor. Pero ¿cómo podemos vivir completamente bajo la gracia? ¿Cómo se vive bajo la gracia como cristiano? Bajo la gracia de Jesucristo. Y querido oyente, mire, por favor, me encantaría que aprendas un versículo de memoria, segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Ahí el apóstol Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo. Impresionante. Es la gracia de Jesucristo. Es la gracia del Kyrios, en griego, Adonai, en hebreo, de Jesucristo. Es la gracia del Señor. Jesucristo señoreaba, gobernaba por la gracia, como dice Romanos 5, versículo 17. Adelante, para que la gracia gobierna. La gracia nunca se somete a la ley. La gracia vino a gobernar. La gracia de Jesucristo. Es la gracia de Jesucristo. Querido oyente, por favor, por favor, por favor, es imposible ser cristiano y vivir en una vida mezclada, bajo la ley y bajo la gracia. Yo conozco gente que cuando ellos pecan, quieren que se aplique la gracia, pero cuando otros pecan, ¡ay, mi alma te alaba!, quieren que se aplique la ley. ¿Cómo te das cuenta que vives bajo la gracia? Vivir bajo la gracia de Jesucristo es reconocer, aceptar, recibir que es la vida de Jesucristo, es la obra de Jesucristo, es el sacrificio de Jesucristo, son las palabras de Jesucristo, la justicia de Jesucristo, la santidad de Jesucristo. Todo eso viene a mí por un regalo que se llama la gracia. La gracia de Jesucristo. Solo donde hay gracia hay crecimiento. Y todo, querido, lo que no has recibido por gracia, el enemigo te lo puede quitar. Todo lo que no ha nacido por gracia no vence al mundo. La fe vino a nosotros por gracia. Y la fe vence al mundo, como dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Todo lo que no es por gracia se seca, se pone frustrado. Hay una frustración sobre personas que viven esa vida de la mezcla. Ningún cristiano verdaderamente vive bajo la ley. Vive la mezcla, esa vida mezclada. Todo lo que no es por gracia te cansa, te agobia. Ningún cristiano verdaderamente vive bajo la ley, porque si no ya fuera un judío. Y todo lo que no es por gracia te frustra. La gracia de Jesucristo es la garantía que no te vas a convertir en una persona religiosa. La gracia, y por eso la gracia de Jesucristo es la garantía eterna que su presencia está con nosotros. En su gracia, en la gracia de Jesucristo está todo lo que necesitamos. Su presencia, su santidad, su justificación, su perfección. Y solo una gracia eterna te garantiza una relación eterna. Mientras nosotros estemos en esta tierra, querido oyente, vamos a sentir tentaciones y vamos a pecar. Delante de Dios ya no eres pecador. Mira,
tú no eres pecador porque has pecado. No, es al revés. Tú pecas porque eres un pecador, así es la cosa. Pero cuando vivimos bajo la gracia de Jesucristo, ese paraguas que nos cubre, que nos protege, que no nos condena, entonces vivimos bajo una garantía eterna de su presencia. La presencia del Señor no viene porque tú cantas 3 coritos rápido y 3 coritos despacio. Vamos, por el amor de Dios. Ya estamos otra vez en la religión. Yo estuve en un sitio, dice, vamos a hacer alabanza para que venga la presencia de Dios. Y dije, pues la llevamos clara. Ya estamos otra vez en el Antiguo Testamento. Toda la tierra está llena de la gracia. La gracia. Y la Biblia nos dice que tenemos que estar llenos de gracia. Tenemos que estar llenos de gracia y poder. Como dice la Biblia en Hechos 6:8, Esteban estaba lleno de la gracia. Juan capítulo 1, versículo 14, Jesucristo estaba lleno de la gracia. Querido oyente, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Él no lo dice. Sed llenos del Espíritu cantando, hablando entre vosotros, en salmos, en himnos, en cánticos espirituales. Eso es lleno con el Espíritu, pero ahora hay una cosa. Esteban estaba lleno de la gracia. La gracia, lleno de perdón, lleno del amor, lleno de su cercanía, lleno de paz. Porque la Biblia dice, y ahora sujétate, en español dice, porque de su plenitud, de su pleroma, en griego, de su llenura, la llenura de Jesucristo, todo lo que Él es, todo lo que Él es para nosotros, para el cielo y para la tierra. ¿Cómo lo recibimos? Gracia sobre gracia. Y como dice Salmo 89, versículo 14 en hebreo, la gracia y la verdad van delante de su presencia. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la gracia. Querido, me dio gracia. Ayer alguien me escribió, dice, sí, usted, su tema es la gracia. Y yo pensé, Señor, qué equivocados están. La gracia no es un tema, perdona. Pregúntale a un pez si la gracia es un tema. Si el agua es un tema. Lo mismo que el agua para un pez no es un tema. No es algo, es todo. ¿Sabe cuál es el poder de la gracia? Que aunque tú no te des cuenta, está actuando en tu vida. ¿Qué dice Hebreos 10, versículo 29? Y dice, ¿y cuál es el castigo de aquel que ofende el Espíritu de gracia? Querido oyente, no podemos mezclar la ley con la gracia. Y muchas veces no se mezcla la ley de Moisés, se mezcla la ley de los hombres. No te tintes el pelo, no te cortes el pelo. En mi teléfono, aquí, para no exagerar y deciros correctamente cuántos son, quiero que sepas que tengo 50.449 números de teléfono de personas que me llaman y me han llamado. ¿Y cuántos de esas lindas, preciosas personas están en un ámbito legalista, religioso cristiano? No son leyes de Moisés,
Son leyes que se inventan por ahí cada uno. ¿Cómo te tienes que vestir? La falda tiene que tener. Yo no digo que tienes que ir en minifaldas, por el amor de Dios. Hay algo que se llama prudencia. No, las faldas tienen que estar bien. Puede ser una chismosa, puede ser una bruja hablando mal de todos, pero importante que la falda esté bien. O ponerte un velo, no importa cómo eres por dentro podrido, pero si te pones el velo. Lo que es grande delante del hombre es abominación delante de Dios. Jesucristo vino a darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y no nuevos pantalones y nuevas faldas.